Vamos a ver lo que son los vectores. Mediante este ejemplo les voy a explicar. En este punto espero que ustedes ya hayan visto la presentación que les dejé sobre vectores, qué era un vector, cómo se declara, cómo recorro los elementos de un vector, sino aquí también lo vamos a repasar. Aquí yo ya tengo el proyecto que les dije que creara, que se llama PO, Programación Orientada a Objetos, y mi paquete C1-vectores y la primer clase que se llama Gym, que es este problema que dice que un gimnasio que acaba de abrir tiene capacidad hasta 30 personas y que tiene una promoción que las 10 primeras personas que se inscriban pues no pagan. Y el dueño desea obtener esa lista de los socios que no van a pagar su inscripción. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos este programa con los conocimientos que tienen hasta ahorita, pues tal vez se les ocurra hacerlo con un ciclo for, donde vamos a pedir el nombre de cada persona y pues declarar una variable que se llame nombre, ¿verdad? Pero si se fijan al final, pues de dónde o cómo vamos a obtener los nombres de las 10 personas que se inscribieron primero. Si se fijan en este programa, pues esa variable almacena el dato temporalmente y luego ya no lo tiene. O bien tendríamos que hacer un programa con 30 variables donde guardemos los 30 nombres y luego así poder mostrar las primeras 10 variables para mostrarle la lista al dueño. Pero si se fijan, ni uno ni otra opción sería la mejor, ni la más viable, ni la funcional. Entonces, para eso están los vectores, que son estructuras donde yo puedo almacenar datos. Y estos datos tienen que ser todos del mismo tipo. Es decir, en un vector yo solo puedo almacenar datos enteros o nada más de tipo string o double, pero de un solo tipo de dato. No puedo mezclar tipos. Eso venía en la presentación. También para yo recorrer un vector y las posiciones de él, yo necesito a fuerza un ciclo. Un ciclo que me permita ir en la posición 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces ese ciclo o ciclos que me permiten pues es el for, el while o el do while. Casi siempre se usa el ciclo for, pero no es el único que ustedes pudieran usar. Yo sí uso el ciclo for porque para mí es más fácil, pero yo me he fijado que para algunos de ustedes el while también lo usan bastante y pueden hacerlo. Recordar también que la primer posición del vector internamente es la posición 0. Yo puedo decir que es la 1, ¿verdad? Pero internamente acá en la memoria de la compu empieza desde la posición 0. Si yo tengo un vector de 5 posiciones, pues va a ser la posición 0, 1, 2, 3, 4. Pero son 5 datos los que yo voy a guardar en ese vector. Entonces, bueno, vamos a empezar con este programa que se llama Gym. Ya tengo la línea del escáner y bueno, como les digo, para recorrer un vector necesito un ciclo for, entonces voy a comenzar a declarar lo que es mi variable que me ayuda a controlar el ciclo for, que ya sabemos que casi siempre usamos la letra i. Recuerden que puede ser cualquier variable. Y bueno, siguiente paso, voy a declarar el vector. Como voy a guardar nombres, entonces pues el tipo de dato que voy a almacenar en el vector pues va a ser un tipo string. String. Ahora, para que Java sepa que es un vector y que no es una variable normal, yo le tengo que poner los corchetes. Corchetes, no llaves. Y le tengo que dar un nombre al vector, así como le ponemos nombre a las variables, también le voy a dar un nombre que les recomiendo que sea relacionado con lo que va a guardar el vector. Pues en este caso le voy a poner nombres, podríamos ponerle socios, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Que esto es igual y le voy a poner new, otra vez el tipo de dato que va a guardar y otros corchetes. Pero aquí entre corchetes va a ir la cantidad de posiciones o el número de datos que va a guardar mi vector. Aquí este numerito no lo va a dar el problema.
Si se fijan, aquí me dice que 30 personas, entonces quiere decir que yo voy a guardar o almacenar en este vector 30. Si el problema les dijera n personas, entonces ustedes tendrían que pedir primero cuántas personas, guardar ese número en una variable y luego aquí, en lugar del 30, poner la variable. También eso se puede hacer. Y recuerden que termino con punto y coma. Luego, bueno, ya que tengo el vector, tengo que empezar a pedir los nombres de los socios. Supongamos que ya se van a empezar a inscribir. Entonces, como yo voy a guardar cada nombre en una posición del vector, imagínense que se abrió un casillero con 30 posiciones y en cada elemento del casillero o en cada lugar yo voy a guardar un nombre. Y entonces vamos a declarar primero el ciclo for, porque el ciclo for es el que me va a permitir ir metiendo en cada posición el nombre, que en la posición 0 y luego en la 1, en la 2 y así sucesivamente hasta la posición 30. Entonces yo voy a abrir mi ciclo for con i igual a 0, porque acuérdense que internamente, otra vez les repito, la posición 1 es la posición 0. Y luego voy a poner i menor, pues yo ya sé cuántos nombres son, entonces menor que 30, punto y coma y más para que se vaya incrementando el for. Acuérdense que el for abre llaves y ahí voy a pedir los 30 nombres dentro del ciclo for porque son 30 nombres. Si lo pido afuera, pues nada más me va a pedir un nombre, ¿sí? Y pongo el CISO. Y vamos a poner nombre del socio. Fíjense bien, para ir teniendo un control que va el socio 1, que va el socio 2, el 3, así hasta el 30, voy a poner esto. Nombre del socio y le voy a poner más, paréntesis y más 1. ¿Sí? Como la i empieza en 0, por eso le pongo más 1 para que empiece la i. Aquí me muestre un 1. Así me va a aparecer nombre del socio 1 y luego nombre del socio 2 y así hasta el 30, que es lo que tiene aquí mi ciclo for. Bueno, ahora ya que pedí el nombre, pues acuérdense que hay que guardar el nombre en el vector. Es muy parecido como guardamos los datos en una variable, solo que va a cambiar que bueno, ahora es vector y que tengo que agregar los corchetes. Entonces yo voy a poner cómo se llama mi vector, que en este caso se llama nombres. Y voy a abrir los corchetes para que Java sepa que pues voy a guardar en un vector que se llama nombres. Y entre los corchetes, aquí yo tendría que poner en qué posición quiero que se guarde de mi vector. ¿Sí? En la 0 y luego en la 1 y luego en la 2 y así está en la 30. Entonces, si se fijan, la variable i es la que tiene todas las posiciones del vector. Entonces yo le voy a poner nombres de i. Cuando entre al ciclo for por primera vez, pues va a guardar en la posición 0. Y luego cuando dé vuelta, va a guardar en la 1, en la 2 y así va a guardar los 30 nombres hasta la posición 29, ¿verdad? Porque empieza de 0 a 29. Y le voy a poner aquí igual como usamos nosotros sc.next, punto y coma. Ok, ya tengo ahí con este ciclo, me va a guardar ya los 30 nombres. Hagan de cuenta que hasta este momento ya se inscribieron los 30 socios y ya tengo los nombres guardados en mi vector. Ahora, pues el el dueño necesita la lista de los que no van a pagar inscripción. Vamos a ponerle un mensaje que diga socios que no pagan inscripción. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo voy a mostrarlo? Pues también tengo que mostrar esos 10 primeros elementos. Si se fijan, si yo quisiera mostrarlos, pues tendría que poner 10 ISOs y poner la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, así hasta la 9. Pero bueno, para no poner esos 10 ISOs, pues voy a usar el ciclo for, que también el ciclo for
así como me ayudó a guardar los elementos en el vector, también me va a ayudar a sacar o a mostrar los elementos de un vector. Entonces, bueno, yo voy a poner mi ciclo for igual que empiece en 0 porque voy a sacar de la posición 0 hasta ahí menor. Fíjense, como dice que nada más los 10 primeros, pues le pongo menor que 10 o pudiera ser menor igual a 9 según la lógica que ustedes usen. Y más, abro llaves. Y bueno, para obtener esa lista, pues es un CISO nada más. ¿Ok? Y como no quiero aquí que me muestre ningún otro mensajito porque ya tengo acá lo de socios que no pagan, aquí quiero que nada más me muestre el nombre. Entonces voy a imprimir directamente lo que tiene el vector nombres. En la posición, bueno, le pongo corchetes. Acuérdense que para indicar que es un vector ya va corchetes. Fíjense, si no le pongo nada aquí me marca error. Aquí está esperando la posición. Como yo quiero los 10 primeros y quién tiene las posiciones, pues resulta que la variable i es la que va a tener las posiciones. Va a ir cambiando desde la posición 0 hasta la 9, por eso va ahí. Y termino pues cerrando lo del escáner. Ok, entonces hasta aquí ya está nuestro programa. ¿Qué va a hacer? Primero me va a pedir los 30 nombres, los va a guardar y luego me va a dar los 10 nombres de los socios que no pagan inscripción. ¿Sí? Para probarlo, déjenme, le voy a cambiar aquí a 5 socios, ¿qué les parece? Y lo probamos, ¿sí? Para no teclearles los 30 socios y aquí digamos que son los 3 primeros. Entonces vamos a ejecutar el programa. ¿Sí? Dejen que piense mi compu. Dejen que siga pensando. Ya. Nombre del socio 1. Si se fijan, ese es el 1 que les decía. Es el i más 1. Si no le pongo el más 1, pues me va a decir nombre del socio 0. Y pues aquí a la vista no se vería bien. Es como engañar nosotros al usuario. Pero nosotros sabemos que internamente pues es la posición 0. Entonces, por ejemplo, le pongo Luis, Javier, Michelle, Cristian y Mónica. ¿Ok? Son mis 5 socios y socios que no pagan, pues son los 3 primeros. Y eso es como correría nuestro programa. Claro que con los valores que son hasta 30, pues me pide 30 socios y me muestra 10. Ustedes lo pueden hacer así chiquito para probarlo y luego ya le cambian. Si funciona con esto, va a funcionar con 100 socios, 1000 socios, lo que sea. ¿Ok?